Tanto en su contenido como en su forma estructural, el libro de Apocalipsis tiene un centro. El capítulo 12 de este maravilloso libro nos habla acerca de lo trascendental en el conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Podemos ver una batalla que comienza en el cielo con un desenlace aquí en la tierra y que tú y yo hoy podemos ser protagonistas también de esta historia universal. Querido amigo, te podrías haber perdido cualquier otro capítulo de lecciones de la Biblia de esta temporada, pero el del día de hoy no te lo puedes perder. Por lo tanto, bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Un cordial saludo, queridos amigos. Gracias por estar en sintonía de Lecciones de la Biblia. Estamos muy contentos de poder compartir este capítulo con cada uno de ustedes. Queremos, junto con darles la bienvenida, anunciar que esta es la lección número 8 y el título es muy especial. Un enemigo derrotado. Cómo el poder de Cristo Jesús ha derrotado al enemigo. Por lo tanto, especialmente si tú estás pasando por algún problema, alguna dificultad en tu vida personal, tienes que saber que hay victoria, tienes que saber que hay solución. Pero lo vamos a estudiar a través del libro de Apocalipsis. Y para eso, en este capítulo nos acompaña nuestra amiga Micheli Lima. Muchas gracias, Micheli, que Dios te bendiga. Muchas gracias a ustedes, pastor, por una vez más poder participar del programa y colaborar en lo que es el estudio de la palabra de Dios. Así es. También, pastor Edison Jaque, gracias por acompañarnos. Usted nos acompaña toda esta temporada, así que ya es parte de la casa. Gracias a ustedes y gracias por esta invitación. Ajá. El capítulo 12 es un capítulo muy desafiante, por lo que abarca, por su contenido, por su simbolismo, pero también por sus implicaciones en nuestra vida. Es diferente leer aquellas cosas que fueron escritas para nosotros, pero que apuntan a contextos antiguos. Aquí también podemos nosotros, y creo que en uno de los últimos versículos podemos decir, ahí estoy yo, ¿no? Ahí estamos nosotros. Qué maravilloso es el Apocalipsis que nos da evidencias del amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Así que para eso vamos a comenzar. Micheli, por favor, dirígenos en oración. Padre Santo que está en el cielo, muchas gracias, Señor, porque tenemos la gran oportunidad de tener en nuestras manos tu palabra, aprender más, Señor, de tus planes y conocer tu victoria también en nuestras propias vidas. Queremos invitarte, Señor, a estar con nosotros, que acá podamos comprender cada vez más los principios de tu palabra y aferrarnos, Señor, a la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invito, y mientras abrimos ahí el capítulo 12 de Apocalipsis, ¿no? Cuéntanos un poquito, Micheli, ya acá en Chile, ¿cuántos años? Ya se te escuchó tu tono de voz diferente. Cuéntanos de dónde vienes, qué haces aquí en nuestro país. Vengo de Brasil, pastor, de la ciudad de São Paulo. Ya son 3 años en Chile, desde 2016, a través del proyecto Unani Misión, un servicio voluntario de la Iglesia Adventista, trabajando con los centros de influencia en Chile. Fue ya una jornada por Santiago, una jornada por Talca, y este año trabajando con la Unión Chilena, acompañando todos los centros de influencia y los equipos de Unani Misión en el país. Así es. Y bueno, próximamente en este nuevo año que ya estamos, ¿no? Deseamos que Dios te bendiga en tus planes. Gracias, por ahí pastor.
te quieres quedar un par de años más Así en es. nuestro país con proyectos personales, académicos, y sabemos que Dios te va a bendecir. Pastor, ya lo hemos presentado, ¿no? Ahí de la Así iglesia, una de las iglesias importantes que tenemos aquí en Chile, la iglesia central, ¿no? Así que aproveche y mandar saludos ahí a... Un abrazo grande a nuestros hermanos allí en San Isidro 80, ¿no? Ujú. Una iglesia bien particular, bien especial, con cerca de 700 miembros, con 2 turnos, muy significativos. Así que el Señor les bendiga, hermanos, y un cariñoso saludo de aquí de Nuevo Tiempo también. Y a todos nuestros amigos que vengan a visitar la ciudad de Santiago, de pronto se preguntan, ¿no? ¿Dónde puedo encontrar una iglesia adventista? La calle San Isidro 80, Metro Santa Lucía, ¿sí? a pasos del metro, ¿no? Sí. Entonces, cualquiera que llegue a un hotel, a algún lugar, y el día sábado desea congregarse, va a encontrar Eso ahí. queda cerca de la Moneda, por si alguno quiere ubicarse Exacto. más o menos donde. Un centro ahí Ajá. cultural, turístico. Así que va a estar en la puerta el pastor Edinson recibiendo a nuestros amigos que digan, yo vengo de parte de Nuevo Tiempo. ¿Ah? Así que, bueno, vamos a entonces abrir la palabra de Dios, el capítulo 12. ¿Por qué este capítulo es importante? Ya mencionamos, ¿no? Pero ¿hay algo más que mencionar, pastor? Bueno, el capítulo 12 está justamente en este quiasmo que le llamamos, o los teólogos, ¿no es cierto?, que justamente en la parte central, capítulo 12, 13 y 14 son tremendamente importantes. Y para nosotros, particularmente porque aquí está la identidad de la iglesia, del pueblo de Dios. Aquí aparece el remanente, aquí aparece el número de carnet del remanente. Ujú. Las 2 cualidades, las 2 características. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Interesante que muy pronto el libro de Apocalipsis comienza a desarrollar los eventos finales. Y es como que el capítulo 12 nos da primero la identidad para poder sobrellevar los eventos finales. Muchas veces, Micheli, la gente, incluso los mismos cristianos, pueden llegar a sentir miedo cuando hablamos de las 7 últimas plagas, el Armagedón, la destrucción, tantas cosas. Pero aquí este capítulo nos da tranquilidad, nos da paz. Así es, Nos da pastor, seguridad. nos da esperanza también, porque aparte que el capítulo 12 relata una realidad y el porqué de lo que vivimos hoy en nuestro mundo, pero a la vez también nos da la seguridad de que la victoria ya está dada, ya tenemos la victoria, ya hay un enemigo vencido. Por lo tanto, el capítulo 12 es un capítulo que da respuesta, pero también la esperanza y la solución final, que es la victoria en Cristo Jesús. ¿Se imaginan ustedes, ahora vamos a ir al plano bien humano, ¿no? ¿Se imaginan ustedes a un atleta que en medio de su entrenamiento viene un directivo del Comité Olímpico y le dice al oído, no te preocupes, no te esfuerces, porque la victoria ya está asegurada, ¿no? Ya está asegurada, ya hicimos los arreglos. Tal vez con ese mensaje, humanamente, el atleta se puede confiar, se puede relajar y ser despreocupado de sus funciones y tareas en su entrenamiento. ¿Existe algún riesgo humanamente cuando nosotros decimos, no, el futuro está garantizado, la salvación y la derrota de Satanás en Cristo Jesús para el cristiano es una realidad? Nosotros tenemos que considerar que dentro de ese gran conflicto necesitamos estar al lado de Jesús día tras día para que el enemigo derrotado no tenga victoria sobre nosotros antes que venga Jesús. Entonces no podemos relajarnos. Así es. No podemos porque el capítulo 12 nos da entonces ese contexto. Vamos al verso 1 entonces, donde dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. La primera escena del capítulo 12 dice que apareció una señal, una mujer. ¿Cuáles son las características y qué representa esta mujer? Bueno, esta mujer, al estudiar el capítulo 17 nos vamos a dar cuenta que hay otra mujer. Los contrastes en Apocalipsis son bastante claros y bastante evidentes. 2 ciudades, 2 líderes, 2 tronos, 2 marcas, 2 sellos, 2 números. Y aquí habrá 2 mujeres. Y esta mujer, que a veces es conocida como la mujer pura,
es una mujer a la cual el dragón tiene mucho interés en destruir, en luchar contra esta mujer y particularmente contra la descendencia de esta mujer y contra el hijo de esta mujer. Y la mujer en la Escritura está representando al pueblo de Dios, a la iglesia, en este tiempo particular de la historia de la humanidad, y representa también a la iglesia del tiempo del fin. Ujú. Vestida del sol y con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas. ¿Cómo se ve el pueblo de Dios, la iglesia, representada en estas 3 características? Vemos ahí, pastor, por ejemplo, que el libro de Malaquías nos explica un poco el significado del sol, ¿no? Que significaría la gloria del carácter de Jesús sobre su pueblo. Es un pueblo, es una iglesia, pero no una iglesia común y corriente. Es una iglesia que refleja el carácter de Jesús. Es una iglesia que tiene por su base la luna, la lumbrera menor, ¿no? Que estamos ahí considerando todas las enseñanzas de los profetas del Antiguo Testamento. Nosotros estamos basados en los 12 discípulos que fueron los apóstoles que comenzaron la historia de la iglesia primitiva. Entonces es una iglesia que refleja el carácter de Cristo, una iglesia que cree y vive las Sagradas Escrituras, y por esta condición es una iglesia que Satanás lo tiene como enemiga, porque no es nada semejante a él, y por no ser semejante a él y ser semejante a Cristo, él intenta guerra contra esta iglesia, porque es una iglesia que sí refleja la derrota que él tiene. El enemigo, estamos en un momento que está derrotado, pero todavía puede causar daño a los hijos de Dios, y en este caso al Hijo de Dios y al remanente del Señor. Uh-huh. Entonces no podemos quedarnos, como decíamos delante, relajados en este conflicto, sino que el enemigo, aunque está vencido y sabe que está derrotado, y por lo mismo él quiere causar daño a los hijos de Dios. Uh-huh. Entonces ahí depende de que nosotros coloquemos nuestra vida siempre sujeta a la palabra de Dios, siempre bajo la dirección del Señor. El verso 3, como decíamos, dice: también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la 1/3 parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Este dragón es la contraparte de la mujer, ¿no? Está allí para atacarla, y especialmente para darle muerte al hijo que iba a nacer. Satanás, a través de Herodes, intentó impedir el nacimiento de Jesús cuando declara que todos los niños deberían ser muertos. Satanás ataca a Jesús en el desierto. Satanás ataca a Jesús en el mismo Getsemaní, cuando intenta hacer caer sobre él toda la culpa del pecado, la separación del ser humano con el Padre, que es Dios. Satanás constantemente trató de hacer con que Jesús cayera, con que Jesús perdiera, para que de cierta manera él sintiera que algo él puede ganar, que algo él puede vencer. Entonces, en todo el ministerio de Jesús hubo ataque de Satanás contra Jesús, y hasta mismo ataques de Satanás contra la humanidad para herir a Jesús. Toda la profecía de Dios en Génesis 3 fue un proceso siendo cumplido desde el primer momento, o antes mismo de que Jesús naciera, desde que fue anunciado que María ahora sería la madre del Hijo de Dios. De hecho, Satanás ya estaba se ve reflejado eso. entre Caín y Abel, ¿no? Así es. Cuando el enemigo de Dios se da cuenta que uno era más fiel al Señor, dice: probablemente este es el Mesías. Así es. Y va y lo mata. Y de hecho el tercer hijo se llama Set, que significa sustituto, con la idea de ese linaje. Interesante que más adelante el capítulo 2 identifica al dragón como serpiente antigua, porque en ese contexto de Génesis 3:15, la serpiente, Satanás, escucha esa declaración de Dios, que va a ser destruido o derrotado. Y por lo tanto, cuando se para frente a la mujer que está a punto de dar a luz, es para evitar lo inevitable, porque sabía, pues había escuchado su propia sentencia. Algunos detallitos aquí que son importantes de ir viendo. Recién mencionabas del nombre de Satanás. Satanás aparece más adelante con 4 nombres: dragón, serpiente antigua, diablo
y Satanás. El 4 significa universalidad, pero el mismo texto dice que engaña al mundo entero. Es interesante incluso hasta los colores en el libro de Apocalipsis. Un dragón rojo. La mujer está vestida de rojo. Babilonia es de rojo. La bestia escarlata, rojo. Los hijos de Dios llevan vestimentas blancas y claro, los colores. Incluso la corona, aquí lleva diadema. Las coronas, la mayoría de las coronas en Apocalipsis para los hijos de Dios son estéfanos. Son las coronas que se entregaban en Grecia a los vencedores. Claro, de victoria. Y Jesucristo mismo, y en el capítulo 6, ya vimos, el caballo blanco lleva una corona, lleva estéfanos. El griego es muy clarito en eso, no hay dónde equivocarse. Claro. Hay dos tipos de corona. Dos tipos de corona. La diadema y estéfano. Y estéfano. Son detalles, pero son interesantes de verlo. Nosotros llevaremos estéfano, seremos victoriosos en Cristo Jesús. Excepto Jesús trae diademas en Apocalipsis 19. Verso 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Tenemos el caso de los valdenses en este periodo de estos 1260 años, ¿no? Días, pero que en profecía representan 1260 años. Ahora, vamos a dejar planteado para el siguiente bloque, ¿no? Yo creo que la historia universal y la historia eclesiástica nos van aquí a ratificar nuevamente, también el libro de Daniel, lo extraordinario que es la Biblia, el libro de Apocalipsis, que todo va calzando de forma profética, de forma histórica, y vamos a llegar después a una especie de paréntesis que ya es el centro mismo del libro de Apocalipsis. Así que, queridos amigos, nosotros nos vamos a separar un instante, ya volvemos aquí en Lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso, queridos amigos, gracias por estar en sintonía de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Hoy la lección número 8, capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Existen al menos 3 grandes líneas de interpretación de la Biblia. Una es preterista, todo se aplica al pasado; otra dispensacionalista o futurista, todo hacia el futuro, con ciertos protagonistas muy selectivos en un periodo de tiempo en el futuro. Y existe la interpretación profética historicista. En un momento ya también lo comentamos. Y especialmente aquí encontramos 1260 días, y de acuerdo al principio profético día por año, 1260 años, en donde el dragón persigue a la mujer. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros vemos a partir de cuándo y qué fue lo que ocurrió en ese contexto? Sí, pastor, la verdad que esta profecía no fue necesariamente solo un cuento, ¿no? Nosotros vemos que la iglesia pasó por un periodo de persecución muy fuerte a través de la iglesia en Roma, de la iglesia romana. Y eso no me acuerdo necesariamente la fecha del año 538, gracias, pastor. Y desde ahí comenzó los 1280 años en que la iglesia pasó por tremendas opresiones, la iglesia en Roma, porque justamente era una iglesia que estaba siguiendo un principio bíblico, pero que lo que se estaba siguiendo en Roma no era necesariamente lo que se exigía la palabra de Dios. Y generalmente la luz molesta las tinieblas. Entonces ahí nosotros vemos que lo que está en el libro de Apocalipsis capítulo 12, de esta persecución que el dragón haría con el pueblo de Dios y que sería llevado el pueblo de Dios al desierto, como vimos en el bloque anterior, que dice que el desierto era su lugar, que es algo bien curioso también ver que pasarían por el desierto, pero allí Dios les quería. El pueblo necesitaría pasar por ello para también que toda la historia también fuera conocida, la gloria de Dios y cómo Dios protege a su pueblo. Pero la iglesia fue oprimida, la iglesia fue perseguida por el poder romano, y hoy nosotros vemos que no sigue tan distinto, aunque no con tanta fuerza por la libertad religiosa que hay,
pero todavía es una iglesia perseguida y seguirá siendo perseguida hasta el momento en que Jesús ponga el punto final de esto. El verso 15 dice que la serpiente, o el dragón también, ¿no?, arroja de su boca agua, como aguas de río, contra la mujer para que sea arrastrada. Apocalipsis 17 dice que aguas representan pueblos, muchedumbre. ¿De qué forma la iglesia, a través de muchas naciones, y en qué contexto también geográfico se da esta persecución? El tiempo es muy importante que comience a ocurrir esto, por lo que vamos a decir. Esta profecía del año 538 hasta 1798, cuando concluye en un momento muy especial, el general Berthier toma prisionero al Papa, Pío VI en este caso, por orden de Napoleón, y lo destierra, lo lleva a Valencia y muere el año siguiente. Muchos creyeron que este era un momento crucial, y sin lugar a duda que lo fue, en la historia del cristianismo y especialmente del catolicismo. Y es una herida no solo de debilitamiento, sino también de muerte, como dice la Biblia, la profecía. Entonces, en este contexto surge una vía de escape en torno a esta fecha. Entonces, 1776, 1777, surge los Estados Unidos de Norteamérica, que es una nación que va a formarse con estos principios de libertad, donde no hubiese ni rey ni papa, ¿no? Así que en estos momentos difíciles también, de esta forma la tierra va a ayudar a recibir a estos peregrinos que van a huir de estas persecuciones que estaba mencionando recién Michel. Y es interesante mantener estos conceptos para el siguiente capítulo, que es el 13, aguas, tierra o lugares poblados, lugares que se menciona tierra seca, ¿no? En donde aquí la mujer es ayudada después de este periodo. Cuando hablamos de muchas personas, no solamente las múltiples formas o cantidad de personas que persiguieron a la iglesia, sino una palabra que llama la atención es para ser arrastrada por el río. Es decir, la iglesia, la intención de Satanás era que fuera arrastrada, contaminada por aquellas tradiciones extrabíblicas, y que más claramente, creo que lo más claro es su texto homólogo, ya que 42 meses, 1260 años, se repite no solo varias veces en Apocalipsis, sino también en el libro de Daniel. Y el capítulo 7, con este símbolo del cuerno pequeño, dice que atacaría al pueblo de Dios, a los santos, al santuario, ¿no?, al lugar. Y el 25, que intentaría cambiar los tiempos y la ley de Dios. Entonces, con la luz de Daniel, Apocalipsis también se entiende de que este ataque es bien interesante. Ataca a Cristo Jesús, a su ministerio en el santuario celestial, por ende también su representación, que es el Espíritu Santo en esta tierra, también es usurpado. Interesante. Ataca a la mujer y se va a hacer guerra contra... Ya no pudo con Cristo, no pudo con la mujer, y ahora le queda la descendencia. El grupo fiel, un grupo fiel. El remanente del resto. Confesarme, por ejemplo, ante un hombre, ante un sacerdote, no es simplemente un acto religioso, supuestamente. Es decir, se puede llamar un sacramento, pero el trasfondo, de acuerdo al conflicto, es un ataque directo de Satanás a Cristo, ¿no? A la obra de Cristo. De hecho, claro. Lo que acabas de mencionar, en el santuario estaba muy claro, en forma muy ilustrada, cómo se confesaban los pecados. Los pecados se confesaban, el penitente, el que había pecado, llevaba un cordero y colocaba su mano sobre la cabeza del cordero. Y nosotros sabemos que en el cordero. El pecado se traspasaba al cordero. El cordero es Cristo. El pecado no se confesaba al sacerdote que iba a hacer el sacrificio, sino a la víctima, que era el Cordero, y el Cordero es Cristo. De manera que nuestros pecados deben ser confesados a Cristo desde el punto de vista bíblico, desde la perspectiva del santuario, claro, que ilustra el plan de salvación completo desde el comienzo hasta el final. Bueno, Apocalipsis 12 solamente lo resume, ¿no?, como un ataque hacia la mujer. Sabemos que se complementa con la información que nos arroja Daniel, porque hay aquí, pastor, usted tiene que aclararnos, ¿no?, una especie de paréntesis, porque comienza
Micheli al decir ahí el verso 7 también, ¿no? Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, para evidenciar de que esta lucha del dragón con la mujer no era algo que surgía ahí, sino que... Era antigua. ¿Qué podemos hablar de esa lucha que hubo ahí en el cielo? Mira, pastor, si nosotros vamos a lo que habla Isaías en su capítulo 14, vemos que había ahí en el cielo un ángel que era un ángel hermoso. Era una criatura que fue hecha por Dios y tenía grandes poderes, tenía vamos a decir que un cargo de importancia en el cielo, pero que comenzó a observar a sí mismo. Comenzó a observar su propia hermosura, desconsiderando quién le había hecho. Y este fue el personaje Lucifer, que hoy nosotros conocemos como Satanás, que comenzó desde ahí a hacer engaños. Desde ahí comenzó a tirar tierra, podemos decir así, echar tierra en el carácter de Dios. Este gobierno de Dios no es justo. Como nosotros siendo santos necesitamos guardar mandamientos, como tenemos un reglamento para vivir, nosotros no necesitamos de eso. Y comenzó ahí Lucifer echando dudas en la mente de ángeles y consiguió, como mismo dice el capítulo 12 de Apocalipsis, con su cola de llevar la tercera parte de las estrellas del cielo, o sea, la tercera parte de los ángeles, engañándolos allí, persuadiendo, manipulando, manipulando la mente de ellos, echando tierra en el carácter de Dios. Siempre Satanás trabaja para que tanto la humanidad, todos nosotros como humanos desconfiemos del carácter perfecto que tiene Dios. El mayor intento de él es hacer esto, porque cuando uno desconfía del carácter de Dios, ya no está adorando a Dios. Ya mira así, mira lo que no tiene, mira lo que Dios quizá no quiere darles porque piensan de esta manera. Y esa es la manera como Satanás va manipulando la mente humana para que desconfíe de Dios y por lo tanto él tiene un espacio abierto para trabajar y hasta llevar a esa persona a la perdición. El verso 8 es bien interesante porque vamos a fijarnos en lo que no dice, lo que podemos... Dice, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Sabe lo que está diciendo acá? Que hubo un proceso. Hay un factor de tiempo indeterminado para nosotros hoy, pero no fue algo instantáneo esta batalla en el cielo. Está el proceso de maquinar, Llevó tiempo. como la manzana en el cajón, ¿no? De ir contaminando a un grupo antes de la expulsión. ¿Tuvo oportunidad Lucifer de arrepentirse? ¿Dios manifestó su gracia? Tuvo oportunidad de arrepentirse y tuvo la oportunidad, y Dios le invitó muchas veces a volver atrás en esos planes. Pero nuevamente llegamos a lo que hemos llegado en algunas otras lecciones. La gracia de Dios tiene un límite por el bien del universo, por el bien de la creación, de la obra creadora de Dios. Ahora, un punto aquí quizás que conviene recordar después del versículo 9, decir que fue lanzado fuera y dónde fue lanzado, ¿no? Se habla aquí de una guerra. Menciono esto porque cuando estudiemos lo que es el Armagedón, algunos creen que es una guerra con tanque, con metralleta y con todo. Este capítulo nos dice cómo son las guerras en la Escritura, refiriéndose a esta guerra entre el bien y el mal, a esta lucha entre Cristo y Satanás. Son guerras espirituales, ¿no? Como Michelle mencionaba, son guerras que tienen que ver con quién gobierna, quién es nuestro maestro, quién dirige nuestras vidas, a quién vamos a aceptar. Correcto. Y fue lanzado fuera, dice, ¿no? El gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. La pregunta es, un texto está hablando de lo que ocurrió en el cielo y el otro tal vez está hablando de lo que ocurrió en la cruz. ¿Dónde y cuándo se libró la batalla? ¿Fue en el cielo o fue en la cruz? ¿O ambas? ¿Cuál es la respuesta definitiva? Pastor, la verdad que yo encuentro muy curioso cómo el versículo 9 habla de que fue arrojado y al instante el versículo 10 nos dice que hubo alabanza en el cielo.
Cuando nosotros consideramos, por ejemplo, en la Biblia que Jesucristo fue crucificado antes que fuera la fundación del mundo, vemos que aunque estaba mismo ocurriendo la guerra en el cielo entre Satanás y sus ángeles y Dios y sus ángeles, ya había un vencedor. Porque ya estaba designado que el Cordero vendría, ya estaba designado que la victoria sería de Dios y no de Satanás. El hecho de que Satanás fue arrojado a la tierra ya era, estás vencido, no tienes poder contra mí. Y tanto que Satanás no soportaría quedar en el cielo delante de la santidad de Dios con su pecaminosidad. Sería para él insoportable vivir ahí con Dios en el cielo, y creo que fue hasta un cierto alivio haber sido arrojado a la tierra, pero haber sido expulsado del cielo ya era para Satanás un recuerdo. Estás derrotado. Y claro que la cruz fue la culminación de esto. Es decir, ya no más. Jesús murió, resucitó, está en el santuario ahora intercediendo por nosotros, sigue haciendo ese trabajo de perdonarnos los pecados, y Satanás ya está vencido, derrotado, y no tiene un punto donde él pueda revertir la situación. El verso 10 dice: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador. ¿Cuántas veces? Esto ocurre en la cruz de Calvario. En la cruz. ¿Cuántas veces es echado fuera y de dónde? Esto es en la cruz de Calvario. Satanás antes podía presentarse, de hecho, Así si es. recordamos el libro de Job, nos damos cuenta que en una reunión especial, en un concilio celestial, Satanás se presenta como que había estado recorriendo la Como tierra. representante de la tierra. Representante, Sí. ¿no? Haber usurpado ese Exactamente. rol que era de Adán. Y esa misma usurpación es la que cuando allí en San Mateo 4 le ofrece a Jesús: todo esto te voy a dar. ¿Cómo que te voy a dar? Al mismo creador. Porque era el príncipe de este mundo, ¿no? Que había usurpado, pero que Cristo va a recuperar en nuestro bien. Entonces, cuando Apocalipsis 12 dice: hubo una batalla y fue echado fuera del cielo o de la habitación de Dios, es un acto literal. Pero hasta cierto punto, como usted bien decía, Satanás podía ir hasta ciertos lugares del cielo. Y no fue hasta la cruz. Y acusaba a los hijos de Dios. Sí, claro. Zacarías capítulo 3, ¿no? Hay una escena que Josué. está acusando. Sí. Pero aquí en la cruz encontramos entonces la culminación de un proceso que comienza con el echar fuera a Lucifer. Y la cruz, este Lucifer que se transforma en el adversario, Satanás, ¿no? Es derrotado en la cruz. Pero hay un texto muy especial, porque a todos nos hubiese gustado que aquí el capítulo hubiese terminado con un punto final, ¿no? Un final feliz, pero dice el verso 12: por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. Pero hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene Poco tiempo. Y más aún después de la cruz. Y después retoma, miren qué interesante, porque el texto, el capítulo 12, retoma la experiencia ahora del dragón con la mujer. ¿Por qué se inserta este contexto del conflicto cósmico? En verdad este es uno de los capítulos que nos muestra con mayor claridad el periodo más amplio desde la caída de Lucifer hasta el fin, ¿no? Un texto muy, muy especial. Y tal como hemos mencionado, allí en la cruz del Calvario, entonces va a ser cuando definitivamente Satanás ya no puede acusar más. Se le prohíbe entonces el ingreso al cielo. Bueno, vamos a ir avanzando. Ya mencionamos aquello que ocurrió durante esos 1260 días o años, y después va a quedar prácticamente un solo verso del capítulo 12. Y ese verso tiene mucho que ver con nosotros. Así que en el último bloque no se separe, permanezca en compañía de Lecciones de la Biblia, porque ya volvemos para revisar este texto. Cuando aparecen quiebres o problemas en el matrimonio, muchos deciden divorciarse.
porque piensan que ya no hay vuelta atrás, que es imposible que el amor reviva. Eso es lo que piensa la mayoría. Sin embargo, en la Biblia encontramos la receta para tener un matrimonio feliz y para restaurar relaciones rotas. ¿Quieres conocerla? En esta revista de estudio llamada Entre Familia aparecen todos los detalles, todo lo que tienes que hacer. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Sigue la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Muchas gracias por estar en compañía de Lecciones de la Biblia. Ya estamos entrando a nuestro último bloque, sin antes enviar un cariñoso saludo a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de la señal de Nuevo Tiempo, especialmente aquí en Sudamérica, ¿no? Pero también tenemos amigos que nos ven, especialmente hay una linda comunidad de hermanos, de amigos que nos sintonizan a través de redes sociales, canal de YouTube, en los Estados Unidos, en sus diferentes estados, también en Centroamérica. Un abrazo para cada uno de ustedes. Estamos leyendo toda la semana sus mensajes, sus buenos deseos, sus pedidos de oración, a través de los comentarios de las plataformas digitales, pero también a través del correo que usted ya conoce, esperanza@nuevotiempo.org. La estrategia del dragón en esta ira contra la mujer, ya vimos que eran persecuciones, cambió la ley de Dios, o intentó, ¿no?, cambiar especialmente el día de adoración, del sábado para el domingo. El dragón usurpa el ministerio de Cristo Jesús, cambia el trono, ¿no?, la representación de Cristo aquí en la tierra por el papado, por el Papa, ¿no? Y saben ustedes que ante esto el capítulo 12 termina con un verso extraordinario. Hay un cambio de estrategia, ¿no? Es como que el enemigo hubiese sacado las conclusiones desde que maté a Abel, desde que intenté matar con edictos o al pueblo de Dios, a Daniel, al mismo Jesús. No he conseguido, después a la iglesia, no he conseguido echar por tierra la palabra de Dios, no he conseguido destruir al pueblo de Dios, al contrario. Hay algunas citas muy extraordinaria que dice que cuando se derramaba la sangre de un hijo fiel, de un mártir, era como semilla para la proclamación del Evangelio. Y hay un cambio de estrategia. Y hemos estado hablando de la ira del dragón, pero el verso 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, pero ahora se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué misión tiene? O sea, muchas preguntas con respecto a este remanente. ¿A qué se refiere la Biblia con este grupo de personas? Estos son los fieles, ¿no, pastor? La verdad que la iglesia de Dios ha pasado por generaciones y por circunstancias en cada una de ellas, pero si nosotros vamos comparando desde el Génesis, desde donde el pecado fue probado en el mundo, siempre hubo un fiel, siempre hubo, no vamos a decir que siempre en grandes cantidades, pero siempre hay el remanente, que es la palabra resto, ¿no? El que sobra un poquito allí, que permanece fiel a Dios. Y creyendo o no, nosotros sabemos que no todos se separan para Dios, no todos se deciden de verdad guardar los mandamientos de Dios, mantener el testimonio de Jesús, pero dentro de la iglesia de Dios hay este remanente, que hoy es la perturbación de Satanás. Son aquellos que todavía recuerdan a Satanás de que Dios reina, porque ellos todavía adoran a Dios. Ellos aún luchando con el pecado, porque son pecadores, son personas carnales que tienen sus dificultades, pero siendo aún así, deciden día tras día obedecer a Dios, adorar a Dios. Y son la tortura de Satanás. Por eso yo entiendo cuando Juan escribe en el capítulo 12, versículo 17, que Satanás tiene gran ira hacia ellos, porque les perturba saber que aún hay un pueblo en este mundo que adora solamente a Dios, que no se deje engañar por las artimañas del enemigo, sino que conoce
el testimonio de Jesús, conoce la palabra de Dios y permanece fiel a ello. Y esta fidelidad, incluso el verso la define con dos accionares de este pueblo, ¿no? Porque es muy fácil decir, yo soy fiel a Dios. Dios me ama. Dios me ama, yo lo amo, hago esto otro. Pero aquí está el parámetro, y el verso 17, pastor, dice que guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos de Dios. Y el contexto previo decía que Satanás había intentado durante todo este tiempo de persecución de los 1260 años de cambiar la ley. Y la historia avala de que la ley de Dios se mantuvo, la palabra de Dios estuvo, ¿no? ¿Qué es, bajo este contexto, qué es guardar la ley de Dios? Porque tal vez se puede, no, es fanatismo, es esto, ¿cómo tú haces esto? Tu religión te prohíbe hacer esto otro. ¿Por qué guardas el sábado? Pero si es un solo día. Y caemos muchas veces en relativizar los principios de Dios cuando vemos aquí la trascendencia de ellos. El día es tremendamente importante, pero más importante todavía es lo que está detrás, lo que representa, lo que significa. Y como decía Michelle recién, ¿a quién adoramos? ¿Quién es nuestra autoridad? De manera que cuando alguien va y dice, mire, yo no trabajo el día sábado por una situación de conciencia, y bueno, si la persona le dice, te tendrás que ir. A eso, como se mencionaba recién, Satanás no es algo grato para él de ver esos hijos que están dispuestos a dar su vida por lo que el Señor ha indicado, por su Señor, por su Salvador, por la palabra de Dios. Guardar los mandamientos, entonces, como mencionaba el libro de Hebreos, es la obra que Dios va a hacer de colocar esos mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón, para tenerlos como supremo en el Señor. ¿Por qué? Porque Pablo dice que la ley es santa y la ley es justa y que la ley es buena. Es santa porque Dios es santo y es justa porque Dios es justo. Y es buena porque Dios es bueno y porque la ley refleja el carácter de Dios. El carácter de Dios es amor. Así que en la ley de Dios... Y como Dios es eterno, también la ley es eterna. Es eterna. Sus principios son eternos. Ahora, vivimos en un contexto, Micheli, en donde ningún grupo religioso, al menos cristiano, va a matar a otro, como tal vez fue en antaño. No existen martirios, inquisiciones. Pero, ¿cuál es la estrategia entonces? Porque la palabra es guerra contra los fieles de Dios, contra los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, ¿cuál es la estrategia ahora de esta guerra espiritual? Pastor, ahí entra la mezcla de la verdad con la mentira, ¿no? Porque podemos considerar, el versículo dice, guarda los mandamientos, no algunos. Y hoy vemos que existen muchas predicaciones o enseñanzas de que uno puede considerar cierta cosa y otra no, quizá eso sea más difícil para ti, quizá eso sea más fácil. Entonces Satanás, él supo y sabe que él no podría cambiar ni la ley, ni la palabra de Dios, porque es eterna y permanece para siempre. Entonces engañemos, mezclemos la verdad con la mentira, porque si uno no está profundamente conociendo la palabra de Dios, la mentira de Satanás, que es sutil, mezclada con la verdad, será para uno una creencia. Y eso va a formar la vida de esta persona, el carácter de esta persona. Satanás, él tiene muchas mentiras mezcladas con la verdad de la palabra de Dios, que es la estrategia para engañar la adoración. Y entra en el tema de la música, entra en el tema del qué comer. Hay una globalización de todo lo que es el contexto humano, de vida humana. Satanás supo entrar ahí con mentiras para que de esta manera no se sepa cuál es la verdad. Hoy vemos cuántas iglesias existen en el mundo y cada una diciendo que predica la verdad, que es la iglesia verdadera. Y uno entra, vamos a suponer una persona que no conoce bien, entra, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Está clara sin la palabra de Dios, pero con las mentiras de Satanás mezcladas con la palabra de Dios, la persona queda sin saber de verdad cuál es el camino. Y Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. De ahí la importancia de los profetas, que conduzcan al pueblo del Señor, que lleven al pueblo del Señor, que adviertan al pueblo del Señor de los engaños de Satanás del tiempo del fin. Esta secularización que vemos hoy día, estas luchas, estos conflictos, estos movimientos que se han levantado, que de repente nos golpean, ¿no? Movimientos como el aborto y otras situaciones.
la palabra de Dios es la que nos indica qué está bien y qué no está bien. Ese es el parámetro. El capítulo 12 también está preparándose para el 14, en donde próximamente vamos a ver que hay un mensaje que proclamar. Entonces, este remanente, y tal vez tal como con Israel, ¿será que Dios está siendo exclusivista? ¿Lo fue con Israel? ¿Solamente Israel iba a ser salvo? ¿O en el Antiguo Testamento, a través de Israel, podían también otras naciones conocer de Dios y poder alcanzar la salvación y entrar en el pacto? Porque muchas veces tal vez se puede considerar que este remanente es un accionar de Dios exclusivista. Y no, el contexto es funcional para preparar para la proclamación del mensaje de los tres ángeles. En otras palabras, Dios tiene personas de muchos lugares, en diferentes contextos, que pueden y van a ser salvas por fe en Cristo Jesús. Pero este grupo especial tiene una misión. Así es. Tiene un propósito, y es eso tal vez lo que, ya para ir cerrando, ¿no es cierto?, este capítulo, es lo que nosotros debemos estar conscientes y a la vez también invitar a personas que quieran sumarse a este grupo remanente. Ese grupo es especial, pero no es exclusivo. Exacto. Así es. Pero tiene una misión. Ahora, yo voy a hacer una declaración y ustedes la van a tener que argumentar o defender. O la pregunta ¿es la iglesia adventista el pueblo remanente de Dios según Apocalipsis capítulo 12, verso 17? Muy bien. Muy buena la pregunta, ¿no, pastor? La verdad, la iglesia adventista no es una iglesia que surgió de la nada. No, nosotros vemos en el mismo libro de Apocalipsis la existencia de una iglesia, la profecía de la existencia de la iglesia adventista. La iglesia adventista es el pueblo de Israel del tiempo moderno. Nosotros somos el pueblo... un surgimiento profético, ¿no? Exacto, somos el pueblo que Dios separó con una misión, y la primera misión es aceptar a todos aquellos que quieren hacer parte de eso también. Y aquí están las características entonces de este pueblo que surge en un momento profético de la historia, con una misión profética también. Sí. Dejemos entonces que para nuestros amigos el pastor Joel pueda resumir lo que hemos estado conversando. ¿Te parece? Pastor Joel, usted tiene algo para compartir con nosotros. Sí, muchas gracias, porque antes de ya ir concluyendo nuestro capítulo, vamos a hacer un resumen, pero también es un resumen, como ustedes bien saben, con una invitación especial. El enemigo de Dios, y también tu enemigo y mi enemigo, el enemigo de la humanidad, porque dice que engaña al mundo entero y acusa a los hijos de Dios, está derrotado. Comenzó desde su expulsión en el cielo, y en la cruz fue derrotado. Pero dice, alégrense cielo y ay de los moradores de la tierra, porque aún está ejerciendo su influencia. Es por eso que es muy importante entender que en esta derrota existe un rol, un papel que tú y yo podemos jugar hoy en día, en esta historia cósmica. Apocalipsis 12, siendo el centro del libro, tanto en estructura como en su contenido, va desde el cielo hasta incluso el tiempo final. Y fíjense ustedes que estuvimos hablando acerca de la mujer que representa el pueblo de Dios, posteriormente la iglesia cristiana, y el dragón, aquella iglesia que se mantuvo fiel y que Dios la preservó, la cuidó, la protegió, pero no estuvo exenta de problemas y dificultades, las mismas persecuciones, los martirios durante esos 1260 años de persecución que se extendían desde el 538 con esa supremacía que toma un poder religioso, el catolicismo, el papado, se le da un poder incluso hasta político, hasta el año 1798, cuando le es quitado este poderío. Entonces, luego viene esta parte que hablaba de la guerra en el cielo. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 12, cuando va a hablar acerca de la historia de la iglesia en este mundo, cuando ha sido atacada, es como que esta intervención, este paréntesis, está diciendo, antes de continuar un momento, lo que tú estás pasando, ya lo ha vivido mi pueblo, mi iglesia. Pero esto no es solamente algo que ocurrió durante 1260 años. Este es un conflicto que viene desde un conflicto cósmico, desde antes de la fundación del mundo. Y es por eso que comienza esa guerra en el cielo, pero con una gran victoria en la cruz de Cristo Jesús, en el Monte Calvario. Y después se retoma la historia de Apocalipsis 12,
y ahora se muestra la ira contra la mujer a través de las influencias, de las tradiciones, a través de las mismas persecuciones, los martirios, la sangre de los santos. Pero ¿sabes qué? Se ve atacado y vulnerado el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Se ve la salvación ya no es por fe en Cristo Jesús, sino a través de ceremonias o de sacramentos. Aquí vemos la obra del dragón a través de la historia. Pero es por eso que en toda etapa o época histórica Dios ha tenido un pueblo fiel. Y en esta época en la cual estamos viviendo, Dios también desea tener personas que sean añadidas a este pueblo fiel. Y la Biblia menciona los parámetros, porque no se trata de lo que tú comprendas o lo que tú desees, sino que se trata de lo que Dios desea que nosotros podamos realizar. Y el parámetro nuevamente es el mismo que ha sido durante toda la historia de la humanidad. Guardar los mandamientos por amor al Señor y tener el testimonio de Jesús, tener la Biblia, las orientaciones proféticas como parte fundamental en nuestro diario vivir. El capítulo 12, por lo tanto, nos muestra un conflicto cósmico, pero que termina con un pueblo, con una iglesia que desea hacer la voluntad de Dios. Y en esta hora yo te quiero hacer una invitación, porque ahora tal vez tiene sentido o podemos ver mucho más allá. ¿Tú estás pensando en el problema que estás viviendo en este momento? ¿Sabes que es consecuencia de un conflicto cósmico entre Cristo y Satanás? Es consecuencia de que el enemigo sabe que está derrotado y está causando el mayor daño al ser humano, sea quien sea, estés donde estés. Pero hay una invitación de parte de Dios que es de ser parte de su pueblo, de su iglesia. Tú estás mirando aquí abajo, y yo te desafío que puedas entrar en la página web www.encuentraunaiglesia.org. En esta página tú vas a encontrar la iglesia adventista más cercana de tu hogar, de tu casa. No es fácil, porque tal vez tienes preconceptos que dirán, no sé con qué ropa voy a ir. No te preocupes, porque es Dios quien te está llamando en esta hora. Ingresa a la página y toma la decisión para que este mismo sábado podamos encontrarnos y juntos vivir lecciones de la Biblia allí en esa iglesia adventista a la cual te estaremos esperando. Sé parte del pueblo de Dios, del remanente de Dios, de aquellos que están de parte de la verdad bíblica y así prepararnos para el encuentro con nuestro Señor siendo fieles a Él. ¿Te parece? Vamos juntos entonces. Déjame orar por ti en esta hora. Querido Dios y Padre, te damos gracias por la claridad de tu palabra. Porque el enemigo, Señor, ha mudado su estrategia. Porque años atrás, siglos anteriores, daba muerte a los cristianos. Quemaba las Biblias en las plazas públicas. Pero hoy trata de engañarnos, de desvirtuar la verdad que nosotros podamos, Señor, atesorar en nuestros corazones. Es por eso que a través del libro de Apocalipsis, tú nos llamas, Señor, para darnos cuenta del conflicto que se está viviendo. Y es un conflicto entre Cristo y Satanás por el corazón del ser humano. Y hoy queremos entregarte nuestra vida, nuestro corazón, y decirte, Señor, yo quiero estar de parte de la verdad. Que ese sea nuestro deseo, junto a nuestros amigos que están en sintonía, por los cuales pedimos una gran bendición para pronto encontrarnos en algún templo, una iglesia adventista, pues lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Querido pastor, muchas gracias. Ha sido un capítulo más. Dios le bendiga. Micheli, Igualmente, que Dios te bendiga. Muchas gracias pastor. por acompañarnos. Y juntos, ¿qué les parece si le decimos a nuestros amigos que Dios te bendiga y nosotros nos encontraremos en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia? Que el Señor les bendiga. Muchas bendiciones.